En el mundo secular, cuando un gobernante hereda su puesto a su sucesor, le hereda todas sus facultades legales, administrativas, gobernantes, etc. ¿Y acaso en el supuesto de que Pedro hubiera heredado su título o su lugar a un obispo romano, no debería de suceder lo mismo? De hecho, con más razón, pues estamos hablando del mundo divino, del mundo de Dios. ¿De dónde sale entonces esa idea? Papa es el sucesor de Pedro. Bueno, para poder llevar esta idea a la práctica se necesitaba primero crear un gobierno religioso que dictara esta ley. Si no, ¿a quién gobernaría el sucesor de Pedro? Es así como la poderosa iglesia que se encontraba en Roma, con el apoyo de los emperadores. De hecho, hay que recordar que fue un emperador llamado Constantino, el primero en llamarse sumo pontífice de la iglesia, y más adelante, un centurión llamado Focas le arrebata la vida al emperador Mauricio, y al obispo de Roma, el emperador Focas lo nombra obispo universal de todas las almas. Cabe recordar que este es uno de los títulos que posee el Papa romano. También recordemos que universal es la definición de la palabra católico. Entonces Focas estaba creando al primer obispo católico, porque universal significa católico. Estaba creando al primer obispo católico de todas las almas, es decir, al primer papa. Con este poderío era fácil imponer cualquier ley a como diera lugar. Y si alguien desafiaba este poder, recurría a las prácticas romanas que dieron muerte a miles de cristianos evangélicos antes de que existiera la Iglesia Católica. Es por eso que el hecho de que la Iglesia Católica recurriera a la matanza de sus opositores nos demuestra su origen en el Imperio Romano. ¿Cuántos cristianos murieron en el circo romano? Fueron muchos menos que los millones de cristianos asesinados por la Santa Inquisición. Por algo el Señor la mira ebria de tanta sangre derramada, como dice en el libro de Apocalipsis 17:6, en el nombre de Jesús dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La mujer que simboliza la Iglesia Católica, y de esto se ha hablado ya hasta el cansancio, aunque muchos lo nieguen, está ebria de tanta sangre que ha derramado, principalmente por orden de los papas que se hacen llamar la piedra de edificación de la Iglesia, pero basándose en aquello que le dijera el Señor a Pedro en el Evangelio de Mateo 16:18, dice aquí la Biblia latinoamericana, en el nombre de Jesús: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Así está escrito en la Biblia latinoamericana. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Aquí, en este pasaje de la Biblia latinoamericana, de manera malintencionada, la Iglesia de Roma traduce dos palabras diferentes con el mismo significado. La palabra Petros, que significa piedra, y la palabra Petra, que significa roca. Lo que realmente el Señor le estaba diciendo a Pedro es: tú eres una piedra, pero sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Y el mismo Pedro confiesa que él no es la roca, sino Cristo Jesús. Te invito a que leas ahí en tu Biblia la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 8. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y la misma confesión la hace el apóstol Pablo. Vamos a leerlo aquí en la misma Biblia latinoamericana, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: en el nombre de Jesús. Y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Pedro no es la roca es Cristo.
Y sobre esa roca está edificada la iglesia, pues también el apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. El Papa nos dicen que es el sucesor de Pedro, pero curiosamente las Escrituras no mencionan jamás que Pedro haya tenido un sucesor, como sucedió en el caso de Judas. Mira lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Hermano, cuando Judas murió, el apóstol Pedro dice, es necesario que de alguno de los que nos han estado acompañando desde la resurrección del Señor y el bautismo de Juan, uno de ellos tome el lugar de Judas, porque así está escrito. Mientras que cuando Santiago muere, que es el primero de los apóstoles en ser asesinado por Nerón, nadie toma su lugar. Después hay una gran persecución, los apóstoles se quedan en Jerusalén, la iglesia huye y más adelante matan a Pedro. Pero tampoco nadie tomó su lugar. ¿Por qué? Porque no estaba escrito que después de ellos otro tomara su lugar. Esta orden la da la Escritura. Era la voluntad de Dios que al morir Judas, otro tomara su lugar. Sin embargo, al morir Pedro, contrario a Judas, no tuvo sucesor. Pues Dios no había dado esa orden, pues la Escritura dice por boca del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículo 18, fíjate lo que dice en la Biblia de Jerusalén. Jesús les dijo, yo les aseguro que ustedes me han seguido en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nada más hay 12 tronos para 12 apóstoles, nada más. La pregunta es, si solo habrá 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿en dónde se sentarán los otros casi 300 sucesores de Pedro? ¿Y a quién van a juzgar si ya no queda otra tribu para ellos? Además, la Escritura recalca que solo 12 apóstoles son mencionados en el futuro templo de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, dice en el nombre de Jesús, la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ni siquiera el nombre del apóstol Pablo aparece ahí, solamente estos 12 apóstoles. Entonces, ¿por qué no aparecen los 300 o 350 o 400 o 200 sucesores de Pedro? ¿Por qué no aparecen ellos? Si fue Dios, el Señor Jesucristo, quien les dio esa sucesión, simple y sencillamente porque el Señor no les dio nada. Es un invento humano. Pero la terquedad del clero continúa torciendo las Escrituras a su antojo, para supuestamente ellos darle una labor a Pedro, que el mismo Jesús no le dio, y de esa manera ellos reclamar su puesto. Es decir, si ellos logran darle a Pedro un puesto que Dios no le dio, entonces ellos lo heredan. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19, dice aquí en la Biblia latinoamericana, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una llave es para abrir una puerta, y la puerta que Pedro abrió fue la de la predicación del Evangelio. Recordemos que el primero en predicar el Evangelio después de la muerte del Señor fue Pedro. En ese momento se añadieron alrededor de 3,000 personas para recibir la promesa de entrar al reino de los cielos. Pero recordemos que la iglesia ya estaba fundada desde antes de que Pedro predicara. Y Pedro, junto con Magdalena, Susana, Cleofas, Justo, Simón el Celote y los demás discípulos y apóstoles, ya formaban parte de esa iglesia que hasta el momento solo existía en Jerusalén, pero que después los apóstoles y los discípulos
se encargaron de que el mensaje llegara a todo el mundo y ahora aquí estamos, formando parte de la Santa Iglesia mexicana, salvadoreña, alemana, rumana, brasileña y del resto del mundo en Cristo Jesús. Otra de las grandes falacias es que el Papa puede perdonar pecados y heredar su poder a los sacerdotes, pues tiene ese poder heredado de Pedro. Esto es falso, pues Pedro no fue el único que tenía esa autoridad de parte del Señor Jesús. Aquí está la prueba, mira. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 18, dice en el nombre de Jesús: yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. También los 2 apóstoles, los 11 otros restantes tenían esa potestad y no se la heredaron a nadie. Como puedes darte cuenta, la Biblia contradice todo lo que la Iglesia de Roma dice de Pedro. Pero vamos a ver las características del primer Papa, San Pedro, y las de sus sucesores, a ver si es cierto que él les heredó su título, su puesto, su poder, su autoridad y todo lo que era Pedro. Vamos a ver si es cierto. Al principio decíamos que un sucesor gobernante hereda las potestades de su antecesor. Ahora veamos qué le heredó Pedro al Papa romano o en qué son similares estas dos personas. Pedro era judío. Los papas siempre fueron romanos. Primer diferencia. Pedro predicaba siempre el Evangelio, el Papa el Catecismo. Puedes leer la primera carta del apóstol Pedro 1:25. Pedro siempre hablaba de Jesús, el Papa de María. Pedro predicaba la ley de Cristo, el Papa los mandamientos de la Iglesia. Pedro tenía una vida humilde, el Papa tiene una vida de opulencia. Pedro era casado, Primera de Corintios 9:5, y la mayoría de los papas han sido adúlteros, fornicarios, incestuosos, pedófilos. Pedro le daba a los pobres, el Papa sangra a todo el mundo con limosnas y ofrendas y negocios. Pedro solo cargaba el dinero necesario. El Papa, según San Malachi Martín, consejero de Juan Pablo II, la riqueza del Vaticano se cuenta por trillones de dólares. Cuando Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, sanan a aquel paralítico, dicen: no tengo oro ni plata, mientras que los depósitos del Vaticano son los más grandes del mundo en oro. Pedro no tenía casa fija, el Papa vive en un palacio. Pedro promovía la santidad, el Papa promueve la depravación. Tú sabes bien que ahora también acepta a los homosexuales dentro de la Iglesia. Pedro proclamaba la adoración solo a Cristo. El Papa promueve la adoración de los santos. Pedro predicaba solo la Escritura, el Papa dogmas, concilios, burlas, etc. Pedro no tenía miedo a la muerte, el Papa lleva escolta por miedo a morir. Pedro andaba a pie, el Papa en carro blindado. A Pedro cualquiera podría acercarse a él, el Papa es intocable. Pedro no se consideraba la cabeza de iglesia, el Papa se considera la cabeza de la Iglesia, lo cual Pablo dice que la cabeza de la Iglesia es Cristo. Pedro no tenía ningún título más que apostolado, y la palabra apostolado significa enviado. El Papa tiene varios títulos: sumo pontífice, obispo de las almas, santo padre y de otros más. La lista podría seguir, pero quiero mencionar solo dos, los que dejan en evidencia que este hombre no es el sucesor de San Pedro, no ha heredado su puesto y que Jesucristo, el Hijo de Dios, no está con él. Vamos a ver. Número 1, Pedro hacía milagros. Y número 2, Pedro sanaba a los enfermos. Déjame ponerte nada más una cita. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 15, dice: en el nombre de Jesús, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Jamás
en la historia de esta iglesia, ningún papa ha hecho jamás un solo milagro semejante a los que hacía Pedro. Ni en su historia, en toda su historia, desde supuestamente Damaso hasta el último que está presente, nunca han sanado a nadie o a varios en un solo día como lo hacía Pedro diariamente. Esto nos demuestra de manera innegable que ellos no son los sucesores de Pedro. Todo es una gran farsa. Amigo, no te hagas el ingenuo. Si pudieras ver al apóstol Pedro parado al lado del Papa Romano, tendrías que aceptar que no se parecen absolutamente en nada, sino que el segundo, el Papa, es la viva imagen de lo contrario a lo que fuera Pedro en su momento. Pedro jamás se hizo llamar Santo Papa, menos Santo Padre, pues recordaba esas palabras de su maestro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 9, dice: no llamen Padre a nadie en la tierra, pues ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Está por demás hablar de su relación con el lado oculto, pues es bien sabido todo el simbolismo pagano y ocultista que envuelve la figura papal y al mismo Vaticano. Pero para no entrar en debates que si es o no es cierto esto, aunque está a la vista de todos los que diario lo miran, vamos a quedarnos con lo que nos han dicho las Escrituras. Número 1, Pedro jamás tuvo sucesor. Número 2, Pedro jamás se hizo llamar Papa. Número 3, Pedro jamás dijo que heredaba sus virtudes y potestades a nadie. Número 4, la Escritura contradice todo aquello que rodea al Papa Romano. Creo que el único título que estos hombres han heredado de Pedro es lo que el Señor le dijo a Pedro cuando quiso tentarlo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 y el versículo 33, dice en el nombre de Jesús: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este título sí le queda a la perfección al Papa Romano, pues no pone su mirada en las cosas de Dios, sino en la política, en la industria, el cine, las armas, la pornografía, las riquezas y cosas más. Tú decides a quién le vas a creer: a Jesucristo, el Señor de Pedro, o al diablo, el Señor del Papa Romano. Amigo católico, no puedes negar la evidencia que acabas de observar. Puedes pelear y debatir y decir que no es cierto, no es cierto, no es cierto, y que el Papa es el sucesor de Pedro, pero sabes que te estás engañando a ti mismo. Tú lo acabas de leer en las Biblias católicas y, como ustedes nos llaman, en las Biblias protestantes. Lo acabas de leer. El Papa no es el sucesor de Pedro, por lo tanto, tú estás sujeto a un hombre que no fue impuesto por Cristo. ¿Qué crees que te espera en el futuro? La Escritura dice que solamente aquellos que guarden la palabra de Dios y que se acerquen a Dios a través de Jesucristo podrán alcanzar la vida eterna. Si tú sigues creyéndole a este hombre, si sigues creyendo que no pasa nada por estar ahí, tú lo acabas de ver ahorita. Este hombre no es el sucesor de Pedro, ni es el representante de Cristo en la tierra. La palabra anticristo significa en contra o en lugar de Cristo. Así que si este hombre, él se puso, porque él dice que es el representante de Cristo en la tierra, si él se puso en el lugar de Cristo, es un anticristo. Nada bueno te espera por estar bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su amparo, más que recibir el mismo pago que recibirán ellos. Amigo católico, tú lo acabas de ver, no son textos escogidos al azar ni manipulados para engañarte. Por favor, medita un instante lo que escuchaste.
medita un instante, vete a un lugar apartado, a un parque, a un lugar apartado y medita lo que escuchaste y pregúntate, ¿en quién estoy creyendo realmente? ¿A quién le he creído? Y seguramente Dios, si eres sincero con Él, te habrá de sacar de esta iglesia, que lo único que va a hacer es que también recibas del castigo que va a recibir ella de parte de Dios. Apártate de ella, busca la santidad, busca a Cristo Jesús en tu casa, clámale con todo el corazón, derrama tu corazón ante Él y pídele que te muestre el verdadero camino y Él te habrá de llevar a un buen lugar. Que Dios te bendiga y te guarde en nombre de Jesús. Amén.